ha sufrido el grupo de ministros un desgaste importantísimo, asumiendo todo ese desgaste el Ejecutivo. Lo de Triaca, lo del ministro de Agricultura, $500.000 de pesos, después lo devolvió. Lo de los 2 o 3 pesos pesados que son ministros y tienen toda su capital afuera del país, después salen a buscar inversiones. Esos pequeños grandes temas creo que influyen para el desgaste de la gestión. En particular, hay un reportaje que hicieron en el diario La Capital de Mar del Plata en enero de este año, cuando fue el episodio de Triaca, enero o febrero, no recuerdo, pero fue hace ya varios meses, donde yo señalé que era absolutamente inconsistente la explicación o la excusa que se daba. Y no tanto por lo que hace a una relación privada que es difícil de comprobar, como era la relación de él con su empleada. Porque bueno, uno puede decir una cosa, el otro otra, eso lo dirimirá la justicia en todo caso, si estaba en negro, si no estaba en negro, etcétera, etcétera. El maltrato estaba en los audios, y bueno, no se puede otra cosa que predicar con el ejemplo, pero mucho peor que eso era que la había designado para no pagarle su salario en la intervención del sindicato del SOMUS, que tratábamos nosotros de exhibir como aquello que le daba transparencia, porque el SOMUS era un sindicato que era un extorsionador en una industria tan importante como la marítima, ¿no es cierto? El famoso Caballo Suárez, que felizmente hoy está tras las rejas, producía, así como el Pata Medina producía desde un 25 a un 30% el encarecimiento de la obra, cualquier obra, no de los grandes, sino de cualquiera en la ciudad de La Plata, cosa que sabemos muy bien porque nosotros vivimos en La Plata. En el caso del SOMU pasaba lo mismo, pero se supone que el interventor, la intervención tenía que tener ejemplaridad, y era bastante difícil para el ministro de Trabajo explicar cómo puede a su empleada designada en el directorio del SOMU para ahorrarse unos manguitos. Algunos en joda decíamos, bueno, será porque ahora armará barquitos de papel en la bañadera, porque no hay demasiada explicación sobre ese tema. Pero bromas aparte, claramente estoy de acuerdo con vos, hay que tener ejemplaridad, porque para que vos tengas una respuesta de lo que significa un esfuerzo, a veces hasta un sacrificio, tenés que tener ejemplaridad. El otro tema es el tema de lo que le pasó a Duhovne en España. No hay que ser un tema menor, es un tema importante. Él va y pide inversiones, ¿no? Y está bien que pide inversiones, que vengan inversiones a la Argentina. Y un periodista español se para y le dice, ministro, usted a nosotros que somos españoles nos pide que invirtamos en Argentina. Y yo tengo acá su declaración jurada que usted tiene su patrimonio casi, que es millonario en dólares, fuera del país. ¿Por qué no empieza trayendo, como se dice vulgarmente, la suya, para tener cierto nivel de ejemplaridad? Y los otros ejemplos también son elocuentes. En el caso del bono ese famoso que nunca pudo explicarse del presidente de la sociedad rural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sinceramente en eso los radicales tenemos mucho para aportar, porque tenemos ejemplos, nosotros nos podemos haber equivocado 1000 veces, pero la verdad que felizmente tenemos hombres que han pasado por la función pública y han salido más pobres que ricos de la función pública. Me refiero a los grandes, siempre vamos a encontrar alguna oveja negra, pero pasó con Arturo Illia, pasó con el propio Ricardo Balbín, pasó con Larralde, pasó con Levinson, pasó con Raúl Alfonsín. Por lo tanto, existe toda una historia que nosotros tenemos que reivindicar fuertemente en ese sentido y reclamar en esa dirección. Acá la cuestión no es decir que hay un grupo iluminado cerrado. Ahora que la necesidad tiene cara de eje, nos convocan. Bueno, creo que debimos haber sido convocados antes, pero además todavía creo que no es suficiente, que hay que dar una vuelta de tuerca para que estas propuestas que yo acabo de señalar al menos se discutan. Yo no digo que sean las únicas,
pero por lo menos que tengan un ámbito de debate. Y además predicar con el ejemplo, algo tan simple como eso. Tener ejemplaridad en la función pública. Porque si una persona que hoy está viviendo una situación extremadamente compleja, por las tarifas, por el aumento del costo de la vida, por la presión tributaria, etc. Encima no hay ejemplaridad en quienes están gobernando, es difícil que tenga voluntad de compromiso en aquello que hace a la nación, porque la definición de la nación no es ni la cuestión de la bandera, ni el fusil, ni tantas otras cosas. La nación son los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Y cuando esos lazos de solidaridad no son parejos, no hay un proyecto de nación. Un proyecto común de nación tiene que tener lazos estrechos de solidaridad, muchos de los cuales se afianzan con la ejemplaridad. Perdón, es una consulta. Cuando vos hablas de convocar más radicales para discutir ideas y eso, durante 2 años, sin ánimo de criticar a la gestión anterior, tuvimos un comité nacional en una posición bastante pasiva. Hoy se ve un comité nacional que ha ido un poco más, no te digo al choque, pero ha ido a pedir lo que cree que corresponde. Es probable que algo de culpa también tengamos nosotros. No hay duda, no hay duda. Por eso es que algunos de nosotros, por eso yo lo cité, trató de llegar a la conducción del partido. Logramos casi la mitad de los votos, porque de 96 delegados al Comité Nacional que existe, nosotros obtuvimos 44 votos, el sector que yo representaba. Estuvimos muy cerca de la mitad, por lo tanto no éramos tan pocos. Y uno de los planteos fundamentales que nosotros hacíamos no era que yo no le tuviera simpatía a José Corral, que me parece una buena persona y un buen intendente de la ciudad de Santa Fe. Lo que pasa es que había dormido el partido, lo había puesto en un estado de hibernación cuando el partido tenía que movilizarse. La constitución del nuevo Comité Nacional del Partido, que integro como vicepresidente del mismo, tiene una actitud bastante más dinámica, pero miren lo que pasa. Es un partido que empezó a moverse más y empezó a señalar y puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, entre otras cosas, puntualizó esto de Trascener. Nos redobló la apuesta al ministro de Energía y dijo que iba a privatizar igual, ¿no? Por ejemplo, planteó el tema de las tarifas, pero no porque no pensáramos nosotros que las tarifas había que ir readecuándolas, sino porque nosotros decíamos que había que tener una cirugía muy fina, porque también atenta contra la posibilidad de la reactivación de la economía real, que es la pequeña y mediana empresa. Hoy todos sabemos que el motor de la recuperación, si así se le puede llamar económica, porque en realidad es bastante magra, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno hoy está calculada en un 2 y pico %, pero después de este periodo de ajuste que va a venir ahora se va a corregir a la baja, lamentablemente. Pero está impulsada por la obra pública. ¿Cuál fue el anuncio del ministro Dujovne en su discurso después que fue el fondo? Hachazo a la obra pública del 30%. Pero ya vimos toda una operación mediática de algunos sectores muy ligados al centro de decisión del gobierno, Longobardi, por ejemplo, en Radio Mitre, Majul, por ejemplo, que son hiperamarillos y oficialistas, diciendo que era el fuego amigo, que la culpa de la crisis la tenía las declaraciones de Cornejo. Y hasta Longobardi diciendo el factor Cornejo, como si el desencadenante de esta crisis hubiese hecho la crítica que públicamente hizo el presidente del Comité Nacional del Partido. Si fuera tan fácil, le ponemos un parche en la boca a Cornejo y se acabaron los problemas. La verdad que la situación es estructural, es infinitamente más profunda, y yo creo que ahora comienza a visualizarse que es necesario, no creo que con una gran convicción, sino por una cuestión de necesidad. Por eso dije la necesidad de cara de hereje, la necesidad de una apertura que tenemos que seguir redoblando la apuesta, porque los problemas que están todavía pendientes son muy grandes y son superiores a una situación puramente coyuntural. Sí creo y reivindico que este comité es más activo. Nosotros mismos, con Alejandro y algún otro miembro del Comité Nacional, por ejemplo, en la vigilia que se hizo
hizo por el 2 de abril, nos fuimos a Tierra del Fuego, estuvimos los 2 días en Río Grande y en Ushuaia, porque no hay ningún partido político en la Argentina que pueda reivindicar más lo que se ha hecho en favor de la soberanía de las Islas Malvinas que la Unión Cívica Radical. Porque correspondió al gobierno de Arturo Illia la resolución 2065 que estableció que se trataba de una cuestión colonial y de integridad territorial, y eso corresponde a su canciller Miguel Ángel Zabal Ortiz y al presidente Arturo Illia. Y por lo tanto el radicalismo tiene que estar presente en todas las causas nacionales.